Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que un día más les contamos, repasamos, pero sobre todo analizamos todo lo que está sucediendo en el tablero geopolítico, el foco puesto en Oriente Medio después de que ayer tuviera lugar el mayor ataque desde el pasado 7 de octubre. Israel lo califica como ataque doloroso, ataque inesperado por parte de Hezbollah. Algunos hablan de más de 100 soldados israelíes heridos, al menos 4 fallecidos en este ataque con drones por parte de Hezbollah. Pendientes también de Irán, que rompe lazos, rompe relaciones con Estados Unidos, descarta tener conversaciones indirectas en medio de la escalada de tensión en la región. Pendientes también, por cierto, en Estados Unidos del sistema de defensa, uno de los más modernos, el sistema THAAD, que al parecer, según informa la agencia Bloomberg, mañana mismo se desplegará en Israel ante lo que parece una escalada, lo que parece un ataque por parte de Israel y una respuesta también inminente por parte de Irán. Pendientes de esto, hoy el foco está puesto en China, en estos ejercicios de guerra que han tenido lugar durante la noche. Algunos hablan de que es una preparación para la invasión de Taiwán. Pendientes del papel también de Estados Unidos, como no, en este conflicto. Vamos a terminar mirando a la OTAN. En este caso les contaremos que hoy han empezado los ejercicios nucleares de la OTAN, este famoso Steadfast-Nun al que Rusia ya ha respondido. Decía Dmitry Peskov que es aumentar la tensión en un conflicto, en una guerra que ya tildaba de guerra caliente. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a las últimas horas, todos expectantes, todos esperando la respuesta de Israel a Irán, después de que la semana pasada hubiera varias reuniones de seguridad, varios gabinetes, varias reuniones incluso de emergencia. Muchos pensaban que el ataque de Israel iba a ser después de Yom Kippur, después de esta gran festividad judía. De momento, lo que sabemos es que Netanyahu vuelve a convocar a su grupo de seguridad, reunión de seguridad esta tarde en Israel, con el foco puesto en la respuesta en Irán. Teníamos hace escasos minutos precisamente al portavoz del gobierno iraní, un David Mencer, que dice que todas las opciones siguen abiertas, dice que Irán quiere destruirles y que no descartan ninguna opción, no descartan ataques a instalaciones nucleares de Irán. Escuchamos a David Mencer. I think all options are on the table. You won't be surprised if I don't share our attack plans with you, but all options are on the table. Again, Iran is a country, is a regime, not the people of Iran. It's very important to set aside the people of Iran. We believe that 70 or 80% of Iran's people are against the regime in Iran. But the regime in Iran has said very clearly that they wish to destroy them. Un Mencer que, como veían, diferenciaba entre Irán y sus ciudadanos, hablaba de que todas las respuestas, todas las opciones están sobre la mesa, mientras el jefe del ejército de Israel, Herzi Halevi, describía hace apenas unas horas, este lunes, como grave y doloroso el ataque con drones ejecutado este domingo por parte de Hezbollah contra una base militar en Binyamina, entre Haifa y Tel Aviv, un suceso que se saldó con 4 soldados muertos y cerca de 60 heridos. Decía que estamos en guerra y un ataque contra una base de entrenamiento en la retaguardia es algo grave y con resultados dolorosos, es lo que apuntaba en una visita a las instalaciones. Decía que actuaron bien al atender y evacuar a los heridos. Subraya que siguen luchando y entrenando para las próximas batallas, es lo que sostenía el propio Halevi, que ensalzaba que la brigada Golani, afectada por el ataque, ha logrado muchos éxitos en la guerra y ha hecho frente a situaciones difíciles con coraje. Por su parte, Irán afirma este domingo que no tiene líneas rojas para defenderse, mientras se dice que Israel está centrando su atención en una lista de objetivos que podría atacar en represalia por el ataque con misiles de su archienemigo hace 2 semanas. En una publicación en las redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, también amenazó indirectamente a las fuerzas estadounidenses con operar un complejo sistema de defensa contra misiles en Israel. Decía Araghchi que Estados Unidos ha estado entregando una cantidad récord de armas a Israel, es lo que escribía en X, añadiendo que ahora también está poniendo en peligro las vidas de sus tropas al desplegarlas para operar sistemas de misiles estadounidenses en Israel. Hablamos también de China, de su ejército, que acaba de lanzar una nueva ronda de ejercicios militares cerca de Taiwán, con un mensaje a los independentistas del territorio que reclama como propio. Dice Pekín que los ejercicios son una advertencia a los actos separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán, lo que ha desatado la condena de los gobiernos de Taipei y Estados Unidos. Taiwán, gobernado democráticamente y considerado por China como su propio territorio, llevaba en alerta ante la opción de nuevos juegos de guerra por parte de Pekín, por parte de China, desde el discurso nacional de la semana pasada pronunciado por el presidente Lai Ching-te, un discurso que Beijing condenó después de que Lai dijera que China no tenía derecho a representar a Taiwán, incluso cuando ofreció cooperar con Beijing.
Y por último, en este lunes, como en movidito, con muchos temas, miramos a la OTAN. En este caso les contamos que han comenzado hoy los ejercicios nucleares de la OTAN, su ejercicio anual de fuerza nuclear táctica Stifasnun, según informaba la página web del propio bloque. El objetivo del ejercicio, dicen, es ensayar el lanzamiento y uso de las armas nucleares tácticas estadounidenses emplazadas en Europa. Stifasnun es una prueba importante de la disuasión nuclear de la alianza y envía un mensaje claro a cualquier adversario de que la OTAN protegerá y defenderá a todos los aliados. Es lo que ha declarado hoy el secretario del organismo, Mark Rutte. Las maniobras incluyen vuelos principalmente sobre los países receptores Bélgica y Países Bajos y en el espacio aéreo de Dinamarca, Reino Unido y el Mar del Norte. En estos ejercicios participan 2.000 militares y 60 aeronaves, bombarderos y cazas capaces de transportar armas nucleares y aviones de escolta, reabastecimiento, reconocimiento y guerra electrónica. Rusia, por cierto, respondía a estos ejercicios nucleares de la OTAN, decía que en estos momentos de guerra caliente en Ucrania lo único que hacen es aumentar la tensión. Pendientes de todos estos temas, llega el momento del análisis, llega el momento de los expertos. Tenemos a Adrián Celaya, presidente de K Group. ¿Qué tal? Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Tenemos también a Eduardo Irastorza, en este caso profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Eduardo, muy buenas. Un placer estar con vosotros. Y por último presentamos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Muy buenas, es un placer estar siempre con vosotros. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí, en un día en el que seguimos mirando, seguimos esperando la respuesta de Israel, el papel de Estados Unidos. Ayer nos sorprendimos con uno de los mayores ataques que ha sufrido Israel desde el pasado 7 de octubre. Se habla en algunos medios de hasta más de 100 heridos, 4 soldados israelíes fallecidos en este ataque, de nuevo con drones, también dando muestra de cómo está cambiando la guerra, en este caso contra territorio israelí. Te quiero preguntar por este ataque, José Luis, y también si esperas una respuesta contundente hacia Hezbollah. El propio Galán lo informaba hace apenas unos minutos. Ahora, creo que a Israel, se le ataque o no se le ataque, siempre sus respuestas son contundentes, ¿no? Porque siempre procuran dar esa imagen de dureza, de firmeza, especialmente con el Ejecutivo, con el gobierno que tiene actualmente, que lo que pretende es claramente decir, ellos son el gobierno que proporciona seguridad y que va a acabar con todos los enemigos que tiene el Estado de Israel. Un poco su energía en los bombardeos con todos los vecinos, sea en el Líbano, sea en Siria, y con los demás no lo tiene porque, bueno, ya han conseguido, Jordania renunció a la Cisjordania y al Jerusalén del Este, Egipto recuperó el Sinaí, pues ya no tienen problemas con los demás, pero bueno, siempre se ha visto esa vecindad, se puede decir peligrosa, pero con Netanyahu se ha aumentado mucho esa peculiaridad. Las circunstancias de ahora, aparte de que Hezbollah también haya estudiado las posibilidades que tenía de ataque, como le pasaba a Israel, que sabían que tarde o temprano iban a volver a enfrentarse, y se puede decir que han utilizado para que las defensas israelíes siempre sean contra los cohetes, bueno, pues tenían preparados sus remesas de drones que se ve que están, bueno, pues aprovechando los huecos que deja, bueno, pues un escudo antiaéreo que estaba muy activado para otro tipo de enemigos, ¿no? Y que los drones tienen esa mayor flexibilidad para poder llegar a las bases militares y atacar. Aquí señalaría también un segundo aspecto, tener en cuenta, sobre todo por el tema de imagen, ¿no? Israel está siendo muy castigado a nivel de opinión pública internacional, bueno, pues por las matanzas que está desarrollando la Franja de Gaza y el número de decenas de miles de muertos civiles. Como vemos, Hezbollah no está ahora bombardando de una manera, se puede decir, indiscriminada los centros habitables del norte del Líbano. Sí que sucedió en uno de los campamentos de los Altos del Golán ocupados, donde murieron unos niños drusos ahí, y desde luego tuvieron, podemos decir, ese castigo a nivel internacional, pero como vemos, las últimas intervenciones de Hezbollah están procurando que sean casi limitándose a las unidades militares de Israel para crear un poco esa diferencia, ir ganando también en el panorama comunicativo, ¿no? Ante la opinión pública, que muchas veces tiene un desconocimiento de conocimientos y que ve, bueno, pues claramente ahora, bueno, pues a favor de quién pueden ir. Y preferentemente cuando uno no tiene muchos conocimientos va al más débil, ¿no?
Y luego, en un tercer lugar, el objetivo conseguido, la unidad Golani, que es una de las de élite del ejército de Israel y la que tiene en su, podríamos decir, hoja de combate, bueno, mayor número de acciones en todas las guerras en las cuales pues, ha participado el ejército de Israel, ¿no? Así que atacar a la unidad Golani, bueno, pues es uno de los principales objetivos que sabe que le da a Hezbollah, bueno, esa cuestión de propaganda, de acción y esencialmente de acto vengativo, ¿no? Al ser una de las unidades que siempre ha protagonizado en mayor número los ataques a los vecinos, a la desarticulación de comandos irregulares enemigos de Israel, etcétera, ¿no? O sea, el atacar a la unidad Golani da un plus, se puede decir, de propaganda, de comunicación y sobre todo de ese placer, entre comillas, que puede proporcionar un acto de venganza, ¿no? Y claramente a Israel le muestra también un poco sus inseguridades, ¿no? O sea, su enemigo va aprendiendo también de los errores y va respondiendo después de un momento en el cual el movimiento había sido plenamente descabezado y se creía, bueno, pues que ahora, después de las bajas que habían tenido con todos los misiles que habían dejado sin cuadros y la eliminación de su cúpula dirigente, bueno, pues muy reblandecida la posibilidad de reacción que pudiera tener Hezbollah, ¿no? Bueno, pues pendientes de Hezbollah, pendientes también de estos nuevos ataques, de estas nuevas represalias por parte de Israel. Eduardo, te quiero preguntar si estás sorprendido pues un poco por lo que estaba comentando ahora José Luis, ¿no? Por la debilidad de las defensas israelíes y también, bueno, pues lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Estos nuevos drones, estas nuevas armas que también entran con fuerza ahora en la guerra de Oriente Medio. Vemos que con poco también se puede hacer mucho daño, ¿no? Que es un poco lo que demostraba ahora Hezbollah. Bueno, lo ha demostrado Hezbollah y ha quedado demostrado en la guerra de Ucrania, donde los aviones han brillado por su ausencia. Los ejércitos han descubierto que no necesitan aviones, lo que necesitan es controlar el espacio, ¿no? Para ello están los aviones, pero hay muchos otros medios. Irán hace ya unos años renunció a seguir la carrera en términos de aviación militar. Y apostó por la misilística y apostó por los drones, ¿no? De hecho, le vende, ya lo hemos señalado varias veces en este programa, ¿no? Muchos drones a Rusia en su guerra con Ucrania. A mí me gustaría incidir en un aspecto y es la asimetría de los golpes. Hay 4 niveles en el conflicto. En un primer nivel sería la destrucción de instalaciones, de infraestructuras clave. Bien, eso digamos que esa línea la ha traspasado tanto Hezbollah como, cuando digo Hezbollah / Irán, de acuerdo, como Israel. Una segunda sería la destrucción de bases militares, objetivos militares. Con este ataque a la unidad Golani, es una de las primeras del año 48, como se ha señalado antes, es un acto de propaganda muy potente porque es una de las unidades de élite más reconocidas, es una de las unidades que más ha luchado también en la Franja de Gaza contra Hamas, aunque su historia se refiere más a la frontera norte, pero, por ejemplo, en Gaza tuvo que ser retirada por el número de bajas que tuvo. Y luego hay un aspecto que es muy importante y se ha señalado antes, ¿no? Y es la propaganda. No hay que olvidar que la famosa intervención en Entebbe, en Uganda, el rescate de aquel avión secuestrado de ciudadanos israelíes, la única víctima de aquella operación en la que estaba implicada la Golani fue precisamente el hermano de Netanyahu, que mandaba el cuerpo y que como buen oficial habría cabeza en aquella lucha. Bien, ese nivel, el de ataque a bases militares, lo han cruzado los dos. El tercer nivel ya es el ataque selectivo a civiles. Esto lo hemos visto con los buscapersonas, lo hemos visto con los ataques coordinados de la aviación israelí y sistemas de detección satélite, etcétera, de personajes muy relevantes
de las fuerzas armadas y de la organización política de Hezbollah. Esa línea solamente la ha transgredido por ahora Israel. Irán todavía no se ha llevado por delante ningún dignatario ni ninguna figura eminente de Israel. Y hay un cuarto nivel, que es el ataque indiscriminado a la población civil. En el caso de Israel, bueno, en Gaza no hay duda de que lo ha hecho, ¿no? Sin embargo, las fuerzas a las que se enfrenta, tanto de Hamas como de Hezbollah, no han traspasado todavía esa línea, o no lo han hecho con la absoluta decisión. Yo soy de los que cree que los dos ataques de misiles de Irán han sido prácticamente de tanteo. Ellos han señalado que ha sido un éxito. No han conseguido generar grandes daños a Israel, ¿no? Sin embargo, también han lanzado dos mensajes propagandísticos. Podemos llegar a Israel y podemos hacer daño, podemos llegar a colocar nuestros satélites, perdón, nuestros misiles donde queremos. No hay que olvidar también que Irán tiene una poderosísima fuerza de misiles, pero poderosísima. ¿Y qué significa eso? Pues igual que ha pasado con Golani, que por cierto está en un lugar tan distante como entre Tel Aviv y Haifa, es decir, a mitad un poco de la geografía de Israel, ¿de acuerdo? Es una infiltración importante. Pues mandaron varios drones que fueron destruidos, pero uno llegó. Si tú lanzas cientos de misiles, es muy difícil que en un país tan pequeño y por muy poderoso que sea tu escudo y la defensa que te aporten aliados como puedan ser Estados Unidos o Reino Unido, que también se suman al escudo de defensa, alguno haga daño. Ese momento cada vez está más cercano. Y por último quería señalar el riesgo nuclear. El riesgo nuclear lo ha eliminado Israel hasta ahora de dos maneras: con asesinatos selectivos o ejecuciones selectivas, como dirían ellos, de ingenieros, expertos, etcétera, y por otro lado con ataques cibernéticos que han hecho que las aceleradoras, ¿no?, las centrifugadoras de uranio, pues se rompieran, colapsaran. Bien, en el momento en que Irán tenga la bomba atómica, y digo tenga, no que la arroje, en el momento en que tenga la bomba atómica, la actitud de Estados Unidos va a ser completamente diferente, completamente diferente. Y entonces, algo que empezó como una represalia a un ataque terrorista de Hamas en la Franja de Gaza, y no hay que olvidar que un terrorista es un patriota en el lado contrario y viceversa, ¿no? O sea, la verdad es que la batalla de las palabras también está jugando en los medios de comunicación a los intereses israelíes, lo cual no lo digo como crítica ni mucho menos, ¿no? Pero es así. En el caso de que la tengan, yo creo que ha llegado el momento de que esa gran batalla pendiente se dé y veamos una escalada inusitada en la zona y desde luego con medios mucho más poderosos. Israel está detrás de ello, Estados Unidos, incluso los países europeos no se pueden permitir un nuevo actor en el club de los 9 que tienen bombas atómicas, y yo creo que la situación cambiaría dramáticamente, ¿no? De ahí que estén diferenciando entre el pueblo y el gobierno de Irán, como para, vamos, esto no va contra vosotros como nación, sino que va contra la gente que se está metiendo en un callejón sin salida, etcétera. Y sin duda, si gana Trump, el apoyo a Israel será muchísimo más abierto. De hecho, Donald Trump fue el presidente que hizo de Jerusalén la capital reconocida de Israel, cosa que otros países europeos no han llegado a hacer. Bueno, pues pendientes de Irán y de Israel. Hoy, por cierto, teníamos al portavoz del gobierno que no descartaba ataques a instalaciones nucleares, así que parece, de momento, que todas las opciones están abiertas. Adrián, te quiero preguntar también por esto, por este ataque doloroso que el propio jefe de la brigada admitía, ¿no?, de cómo Israel se está mostrando vulnerable, ya no solo en el ataque de hace apenas un par de semanas por parte de Irán, sino ahora en estos últimos ataques por parte de Hezbollah. No sé si ves cada vez más problemas para Netanyahu, que eso sí sigue teniendo el apoyo de Estados Unidos. Bueno, no es que este ataque en sí mismo vaya a cambiar seguramente el curso de las cosas.
es, digamos, un paso más. Por un lado, ya lo han comentado mis compañeros, en dejar claro la asimetría en cómo está actuando Israel y cómo están actuando sus enemigos dentro de estos enfrentamientos con respecto a la población civil. Y esto es algo realmente sorprendente si tenemos en cuenta en qué medida la forma de actuar de Israel está siendo, vamos a decir, tan burda en el ataque a objetivos civiles y tan premeditada. Y esto es lo que puede resultar quizás, lamentablemente, más preocupante, independientemente de las víctimas concretas, por supuesto, ¿no? Pero esos ataques generalizados sin discriminar si hay objetivos militares o no, mezclados con, de pronto, destrucciones de mezquitas, algo absolutamente innecesario, destrucciones de escuelas, ¿no? Son cosas que en sí mismo no tienen ningún sentido militar, que no ayudan a Israel en nada dentro de la campaña militar que está desarrollando, pero que, sin embargo, se hacen de una forma abierta, pública, difundida, y que, claro, lamentablemente solo nos puede llevar a la conclusión de que hay toda una estrategia de provocación. Si a eso le añadimos los repetidos comentarios de personas de primer nivel cercanas al gobierno o a los medios de comunicación oficiales en Israel, pues lanzando mensajes genocidas una semana sí y otra también, ¿no? Hay que echar a los palestinos al mar, hay que echarles una bomba atómica, hay que dejarles sin alimentos, bueno, y no pasa nada, no pasa nada internamente. La opinión pública internacional es escandalizada y se vuelve a escandalizar, pero lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, lo realmente preocupante es el tipo de estrategia aparentemente de provocación, de escalada que todo esto revela. Por otro lado, claro, este ataque ha revelado que Hezbollah tiene una capacidad mayor de la que podía esperarse después de haber sido descabezado, ¿no? Entonces, esto es malo para Israel, desde luego, desde el punto de vista militar, pero es mucho peor lo que está sucediendo en tierra. Y esto sí era algo de alguna forma esperado. Es decir, se sabía que Israel tenía una superioridad total en el ámbito de la aviación. Esto le permite bombardear Líbano a placer, pero que en tierra, y conociendo los precedentes de 2006 y cómo han evolucionado las fuerzas a partir de entonces, pues este era el gran punto débil de Israel. Israel en tierra tenía todas las posibilidades de estrellarse y efectivamente en estos primeros días es esto lo que está pasando. Israel está teniendo un fracaso tras otro en estos intentos de entrar por tierra en el Líbano. Bueno, todo esto está revelando una debilidad clara de Israel a la hora de confrontar al Líbano, pero que también concuerda con este planteamiento ya previo del propio ejército de Israel, que a pesar de que el gobierno estaba haciendo esa apuesta por atacar Líbano, el ejército no lo veía. ¿Y por qué, a pesar de que el ejército pensaba que esto no tenía sentido, el gobierno lo lleva adelante? Porque el gobierno está haciendo esa apuesta estratégica por una escalada a toda costa, y de lo que se trataba era, al final, de una forma u otra, de obligar a Irán a intervenir, ¿no? Esto, digamos que, en cierta forma, lo han conseguido, y ahora estamos en ese momento en el que parece que han conseguido aunque limitada, pero una intervención de Irán que ellos piensan que es una oportunidad histórica de conseguir esa gran escalada por la que estaban jugando. Claro, aquí la cuestión es, primero, que las capacidades, como han dicho mis compañeros, las capacidades de respuesta misilística de Irán son tremendas, que han demostrado con el reciente ataque que pueden llegar a cualquier punto de Israel, al que quieran llegar, y que, bueno, no sabemos en este momento qué pasa con las capacidades nucleares de Irán. El hecho de que hayan hecho un par de declaraciones en el sentido de que ya no van a estar limitados por las normas, las fatwas, las normas internas que les decían que no podían utilizar armas nucleares, pues el que esto se anuncie públicamente quiere decir que están en ello. Según no se anuncia esto públicamente, para que lo sepa tu enemigo, si ya no estás preparado, porque si no le estás diciendo al enemigo ataca. Entonces, está claro que en caso de poner en marcha una escalada como la que parece que está pensando Israel, el riesgo de supervivencia de Israel es altísimo. Es decir,
Israel muy fácilmente puede quedar borrado del mapa. El riesgo es tan grande que, claro, aquí tenemos una confluencia de intereses, si se quiere, de Israel y de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo estamos viendo tanto en el Pacífico como en Oriente Medio como en Ucrania, está dentro de una estrategia de escalada a nivel mundial. Es decir, como la única forma en la que ven posible hacer frente a ese avance de los países emergentes. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que, bueno, no están de acuerdo en por dónde empezar. Y hay unos que dicen que hay que primero atacar a Rusia, otros que dicen que hay que atacar a Irán y otros que dicen que primero hay que atacar a China, ¿no? Esto es algo disparatado, pero más o menos están en esa dialéctica. También vimos cómo en este debate tan terrible que se está también desenvolviendo estos días sobre el lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia, que probablemente nos lleva de forma casi inmediata a una guerra nuclear, el gobierno de Estados Unidos se está posicionando a favor y ha sido el ejército el que le ha detenido. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos está en esa posición con respecto a Ucrania, es muy fácil que su posición real con respecto a Irán esté siendo la misma, aunque llevan un año intentando transmitir que ellos están intentando detener a Israel, presionar a Israel para que dialogue, pero el mismo día que hacen esas declaraciones aumentan las ayudas financieras, aumentan las entregas de armamento a Israel, con lo cual es muy posible, bueno, creo que es imposible que Israel ponga en marcha ese ataque contra Irán sin estar de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Y la cuestión clave que vamos a ver ahora es en qué medida dentro de esa estrategia se pone o no en juego el futuro de Israel a cambio de estas estrategias, no sé si de Estados Unidos o de los intereses corporativos que controlan a Estados Unidos, digamos. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de sus objetivos, ya no solo en Oriente Medio, sino también en Ucrania. Vamos a mirar a otra de las noticias del día. Vamos a mirar a lo que ha sucedido en Taiwán, con nuevos ejercicios de guerra por parte de China, con muchos expertos que piensan, que opinan que va a ser el conflicto de cara al próximo año. Piensan que es el principal objetivo por parte de Estados Unidos, que por cierto sigue suministrando armas a Taiwán. Se ha llevado varias sanciones también en las últimas semanas. José Luis, te quiero preguntar por esto. Hemos hablado muchas veces sobre la situación en Taiwán. No es la primera vez que se realizan ejercicios de este tipo, pero sí que apunta pues a una escalada, ¿no? Vemos a un presidente, un Lai Ching-te, que va tensando, en este caso, la cuerda con China y apunta pues a que puede ser el próximo conflicto en estallar definitivamente. Quiero saber cómo valoras, cómo es la situación. Hombre, la situación para China es que está en un momento también muy delicado. O sea, para ellos siempre ha sido una reivindicación propia, porque la isla de Taiwán no deja de ser esa provincia donde se refugió el Kuomintang, que siempre, incluso los chinos que se refugiaron, tanto como los que permanecieron en el continente con el régimen de la República Popular, bueno, pues se han sentido, bueno, pues en una guerra civil y dos estados como podía ser Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora el punto del presente es diferente. Las nuevas generaciones que han nacido de ese exilio, de esa diáspora en la isla, bueno, pues están viendo que sus recuerdos sentimentales o sus relaciones no sentimentales con el continente, pues no las tienen. Así existen intereses económicos, muchísimas empresas, hasta para decir este proceso de desencadenamiento y que proporcionaban gran riqueza a Taiwán, resulta que estaban aprovechando la situación de mano de obra barata que existía en la República Popular China. O sea que había un matrimonio de conveniencia a nivel económico que beneficiaba a ambas, ¿no? Sí que es cierto que ahora con esa tesitud de una búsqueda, ¿no?, de integración, bueno, pues las nuevas generaciones de la isla no quieren entrar por ahí, son las que están espoleando, especialmente a partir del Partido Democrático, esa idea de independencia, que aunque étnicamente sean chinos, ellos tienen otro tipo de particularidad, están estimulando mucho esa identidad cultural e incluso en los momentos en que la isla, bueno, no estuvo relacionada en la época del Imperio Chino, o sea, están rescatando episodios históricos que, bueno, puedan reforzar esa idea de independencia en la actualidad, buscando sus aliados y claramente buscando que Estados Unidos pueda respaldar esa decisión. Esto
podemos decir, es la causa principal que está provocando que la República Popular China decida definitivamente, bueno, ir quemando etapas y poniendo ya una presión que pueda, bueno, pues en un momento dado, bueno, proceder a la apertura de un camino que pueda ir acelerando, bueno, por lo que fue Hong Kong o lo que fue Macao, con unos procesos, se puede decir, de integración que van de una manera, se puede decir, evolutiva, y claramente integrándose dentro de la República Popular, teniendo en cuenta que todavía queda una parte importante de la población taiwanesa de origen chino y que se sienten chinos porque son igual de segunda generación en ese aspecto. Taiwán está apostando, su clase dirigente más joven y especialmente el Partido Democrático, por plenamente una soberanía, una independencia, no tener nada que ver con China, crear su propia identidad, ir conformando sus alianzas con el resto de los países que por su tamaño temen, podemos decir, ese protagonismo, ese liderazgo que tiene China un poco en la región y que claramente se convierten en el principal portaaviones de la presencia estadounidense en la zona, como lo han hecho, se puede decir, desde que Chiang Kai-shek se refugió allí, ¿no? Así que en el caso de un triunfo, por ejemplo, de Trump, ya se vio que claramente durante la presidencia Trump había tenido como esa relación de afectividad que demostró varias veces, llamando en aquel momento a la presidenta de Taiwán, ¿no? Y en vez de ser un tema que iba como en segundo o tercer orden, que Estados Unidos lo protege, pero que procuraban no sacarlo a una visión clara para no tener problemas con China, con la que curiosamente siempre han mantenido muy buena relación, ahora ese liderazgo, esa competitividad económica que está provocando y favoreciendo que muchos expertos en economía vean el liderazgo de China en el futuro, resulta que sí que está provocando y favoreciendo, bueno, pues que algunos candidatos como Donald Trump vean en China el principal enemigo a batir por Estados Unidos si quiere seguir siendo la primera potencia del mundo, si quiere mantener esa hegemonía. Y en ese aspecto Taiwán se convierte en uno de sus instrumentos, en uno de sus ases de la baraja de política internacional, y la propia clase política taiwanesa menos proclive a China se ven ellos que pueden jugar esa baza para tener ellos, bueno, pues un liderazgo en esa apuesta por una identidad taiwanesa que abandone y elimine la herencia cultural china de su territorio. Bueno, pues pendientes de lo que pase con Taiwán, volvemos a mirar a lo que sucede en Oriente Medio. Estábamos pendientes de este ataque sin precedentes por parte de Hezbollah. Les contábamos al principio de este espacio que hubo hasta 4 fallecidos, se hablaba de más de 60 heridos. Pues ojo, porque Estados Unidos vuelve a lanzar una advertencia. Está urgiendo, está instando a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente el Líbano. Hablan, bueno, pues de lo que puede ser un ataque inminente por parte de Israel. Como saben, precisamente el ministro de Defensa, Yoav Gallant, hablaba de una respuesta contundente, de una respuesta pues, a este ataque con drones de ayer por parte de Hezbollah. Y ahora mismo la página web de la Embajada de Estados Unidos está recomendando encarecidamente a los ciudadanos de Estados Unidos que abandonen el país ahora. Dice que el aeropuerto comercial permanece abierto y que hay disponibilidad de vuelos en aerolíneas comerciales. Dice que desde el 27 de septiembre el gobierno de Estados Unidos también añade miles de asientos adicionales para acomodar a los ciudadanos estadounidenses y sus familiares. Dice que tengan en cuenta que estos vuelos no van a continuar indefinidamente. Dice que estos planes alternativos no deben depender de la asistencia del gobierno de Estados Unidos para la salida o evacuación. Nueva advertencia, nueva alerta por parte de la Embajada de Estados Unidos. Urge a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente el Líbano ante lo que apunta a ser un ataque inminente por parte de Israel. Pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, volvemos a mirar a Taiwán. Eduardo, quiero saber cuál es tu opinión de estos nuevos ejercicios de guerra por parte de China y hasta dónde puede caldearse la situación en Taiwán. Los ejercicios militares chinos son recurrentes en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que hay que mirar sobre todo a 2 hechos en el origen de todo. Y es, por un lado, la decidida vocación de Estados Unidos a convertir el Pacífico en su cortijo desde tiempo inmemorial, desde que nos echó de Filipinas, básicamente, y en la Segunda Guerra Mundial con Japón.
Y por otro lado, el segundo hecho que no podemos obviar es que Taiwán es China. Taiwán es China y no hay nada más que hablar. Quiero decir que en su momento Nixon ya cuando se aproximó a la China de Mao, fíjate si ha pasado tiempo, reconoció que China era el único interlocutor. Y Taiwán tiene una situación muy especial, muy cogida con hilos diplomáticamente, muy cogida con hilos. Es un presidente, ministros, secretarios, incluso las denominaciones no son abiertamente nacionales, ¿de acuerdo? Y las cosas estaban sucediendo bien, estaban yendo bien. Es decir, China, a diferencia de los occidentales, pues tiene esa cualidad proverbial que es la paciencia, que estaba viendo que las cosas iban a caer por su peso. ¿Por qué? Porque los herederos del Kuomintang, precisamente la generación que había salido de China, era la que establecía lazos comerciales con la China continental. Y las nuevas generaciones, educadas en otros valores o en otras actitudes, pues son los reivindicativos de la independencia. ¿Esta situación cómo sitúa a Estados Unidos en todo esto? Bueno, por un lado, Taiwán realmente es un verdadero escollo en la salida al mar de el comercio marítimo chino, ¿no? Que es el mayor del mundo, el mayor, con gran diferencia, ¿vale? Por otro lado, Taiwán es el fabricante de, creo que es el 82%, por lo menos lo era a principios de año, de los chips del mundo. Nada se mueve sin chips, nada hoy en día. Hasta un vehículo automóvil, todo tiene chips, no digamos ya los teléfonos, etcétera. Bien, y esto de que hay una situación de conflicto, pues ha llevado a que Estados Unidos tome medidas protectoras a cara a sus intereses y ha invitado a esas grandes corporaciones de Taiwán a que abran factorías en Estados Unidos con grandes ventajas fiscales, sobre todo en lo que es el sur de Estados Unidos, pues Texas y con todos los estados que están a su alrededor, Nuevo México, Arizona, etcétera, ¿vale? Para no depender directamente de ello. Incluso Alemania se ha puesto en un programa de desarrollo de chips para no depender de Taiwán. Con lo cual, pues bueno, un sector de negocio tan importante como ese, pues digamos que les viene como caído del cielo si hay un conflicto, ¿no? Por otro lado, el hecho de que haya maniobras militares, pues bueno, en esta situación tan confusa en la que se reconoce a la China continental como la única China, pero a Taiwán como una zona de interés y un verdadero portaaviones, porque no sabes la cantidad de aviones que ha metido recientemente. Mientras Zelensky mendiga F-16, ahí está F-35, o sea, hay de todo, lo último de lo último, preparado para moverse. Yo creo, y vuelvo a hacer un poco de bola de cristal, ¿no? Si ganase Trump, yo creo que Trump es consciente de que un país, y esto lo demostró desde el Imperio Español hasta el Imperio Británico, no se sostiene con varios frentes abiertos. Es muy difícil mantener. Alemania lo descubrió duramente tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. No puedes tener dos frentes. Y si tiene que tener dos frentes y ahora tiene tres, yo creo que el de Ucrania se lo va a quitar de encima, va a negociar la reconstrucción de la parte que se quede de Ucrania, porque Rusia no va a ceder ni un palmo, eso que ya lo tengan claro, esto no es una negociación, será un alto el fuego, un armisticio y punto y pelota. Y Estados Unidos lo que no gana vendiendo armas, que sí venderá armas convencionales, como se las vendió a Corea en su momento, lo ganará reconstruyendo civilmente ese país. Y ahí los europeos trataremos de que nos caiga alguna migaja también, ¿no? Ese frente queda cerrado. Sobre el frente de Oriente Próximo, pues la verdad es que él no tiene la iniciativa, Estados Unidos no tiene, ese frente lo va a tener. O sea, esto va a ir a más y es imparable. Si dice a su población que se vaya del Líbano, será para que vuelvan los marines. Yo le diría a Estados Unidos que recuerde cómo salieron los marines del Líbano, ¿no? Yo creo que fue el atentado terrorista, entre comillas, ¿no?, más brutal que ha recibido las Fuerzas Armadas norteamericanas en su historia, ¿no? Y de hecho se fueron. Entonces ese frente lo va a tener abierto. Y el otro frente potencial es el de Taiwán.
pero claro, no hemos de olvidar que Trump es sobre todo un negociador. Es una persona que compra, vende casas, resorts, y cree que se puede entender con un país que, antes que una expansión territorial como es China, lo que hace es negociar posiciones, ¿no? Y ese frente necesita tenerlo tranquilo. Pero también le interesa, como he dicho, que haya una cierta sensación de inseguridad, precisamente para mejorar y fortalecer su independencia en el desarrollo de chips y de otros componentes que hoy por hoy están localizados en esa pequeña isla al oeste de la China continental, ¿no? Bueno, pues muy pendientes de lo que acontece en Taiwán, también de quién gane o no las elecciones, que también va a ser importante para este conflicto. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en Taiwán? Sabemos que China es el objetivo de Estados Unidos, gane Trump o Kamala, no creo que eso cambie mucho, pero ¿qué papel va a jugar Taiwán en este conflicto y sobre todo en esta lucha, ¿no? En esta pelea por la hegemonía mundial, ¿no? Que al final es un poco lo que está en juego? Bueno, efectivamente esa es la clave en la que hay que interpretar estos choques alrededor de Taiwán, ¿no? Independientemente de que haya posiciones en concreto desde el propio Taiwán o desde ciertos sectores políticos en Taiwán y ciertos sectores políticos en China, las decisiones se van a tomar en base al contexto internacional global clarísimamente, ¿no? Bueno, sobre las bases de ese conflicto regional, yo suelo poner de referencia que nos imagináramos que al final de la guerra civil, en los últimos momentos, cuando el gobierno republicano está solo alrededor de Valencia, de pronto se produce quizás una intervención internacional y el frente se estabiliza, ¿no? Se estabiliza de tal forma que se mantienen dos gobiernos diferenciados. Eso sería un poco algo parecido al origen del Taiwán y la China continental actual. Es decir, que después de esto pasaran X años, generaciones, y ese gobierno que se ha quedado en Valencia dijera, no, pues yo ahora ya no acepto ser parte de España, sino que me independizo porque tengo la ayuda de X poderes externos, ¿no? Digo, para situarnos, porque además este era el contexto internacionalmente admitido, es decir, eran dos estados, pero la misma nación. Este era el concepto internacionalmente admitido, ¿no? Es decir, dos estados que en algún momento, porque son la misma nación y han sido el mismo estado, tendrían que volver a unificarse. Entonces, el momento en el que esto se cuestiona es cuando empiezan a surgir las rupturas. Pero claro, las rupturas más graves no se pueden explicar sin el contexto geopolítico. En el momento en que Estados Unidos empieza a enfrentarse a China, después de 30 años de buenas relaciones, a partir sobre todo de la presidencia de la anterior presidencia de Trump, empiezan a surgir estas tensiones también con Taiwán, con ese sector de Taiwán, vamos a decir, liberal, que no es mayoritario, pero es el primero, es el que ha ganado las elecciones por ser el primero, y que tiene unas relaciones espléndidas con Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Bueno, pero efectivamente lo que pase o deje de pasar hay que interpretarlo en función de qué decisiones tome Estados Unidos o China, desde China o quizás Rusia también, ¿no? Que no nos olvidemos que en el Pacífico, justo alrededor de Taiwán, está el conflicto entre las dos Coreas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pase en ese contexto se van a en base a decisiones sobre qué pasa en el contexto mundial. Y yo creo que no hay que descartar, por ejemplo, que estas maniobras de China, y a lo mejor estaban preparadas desde antes, pero pudieran ser también puestas en marcha en el momento en que Estados Unidos está anunciando que va a empezar a desplegar tropas hacia Oriente Medio como una estrategia de distracción. Hoy no te olvides de que aquí tienes otro frente del que preocuparte, ¿no? Y es obligar a Estados Unidos de alguna forma a mantener sus fuerzas, por lo menos sus fuerzas navales dispersas. Porque claro, con la acumulación naval que está haciendo Estados Unidos alrededor del Mediterráneo y del Golfo Pérsico, está progresivamente vaciando el Pacífico. Entonces, desde el punto de vista de las estrategias de los países emergentes, recordarle de vez en cuando que tiene que mantener una parte de sus tropas en el Pacífico, bueno, puede ser una estrategia, yo creo que bastante razonable. Y efectivamente mis compañeros han aludido a una cuestión, a la gran cuestión de los próximos meses, ¿no? ¿Qué pasa si gana Donald Trump las elecciones, ¿no? Porque, claro, es un contexto
en el que Trump está haciendo declaraciones contradictorias permanentemente, ¿no? Porque dice, bueno, acaba de decir que por culpa del gobierno actual vamos a estar en los próximos meses ante el riesgo de una guerra mundial, y yo, sobre todo si yo no gano las elecciones, pero por otro lado amenazando o diciéndole a Israel que tiene que atacar nuclearmente a Irán. Entonces, es algo aparentemente absurdo, pero la forma de ser de Trump es también un poco así, impulsiva, contradictoria, etcétera. Pero claro, desde el punto de vista de la lógica, la interrelación estratégica ya entre Rusia, China e Irán es tan grande y tan clara que si Donald Trump gana las elecciones no va a poder mantener esas políticas tan contradictorias. No va a poder llegar a un acuerdo y estabilizar la situación en Europa, estabilizar la situación con Rusia, mientras tiene abierto, digamos, una guerra abierta contra Irán, especialmente si es una guerra abierta como la que se está poniendo en marcha, que es casi de forma inmediata, que puede ser una guerra nuclear, ¿no? China y Rusia no pueden admitir el riesgo de que Irán sea sometido, porque el sometimiento de Irán por parte de Estados Unidos es perder Oriente Medio. Y Oriente Medio es, como sabéis, una región absolutamente central en el mundo. Entonces, Trump va a tener que optar. Una cosa es que verbalmente diga que voy a defender a Israel, que Irán es el demonio, que hay que atacar a Irán, pero una vez que llegue a la presidencia va a tener que actuar de una forma muy distinta. Vamos a ver qué sucede mientras tanto, porque estas dudas es también una razón para que otros agentes intenten desencadenar el conflicto precisamente ahora. Ya hace un año y medio dijimos que estas semanas iban a ser claves por el avance de Rusia en la guerra en Ucrania por un lado y por la cercanía de la presidencia, que se iba a intentar esas escaladas que se estaban desarrollando en paralelo en Oriente Medio por un lado y en Europa por el otro, se iba a intentar hacerlas estallar durante estas semanas, justo antes de las elecciones presidenciales. Vamos a ver si ocurre. Bueno, pues pendientes de las elecciones en Estados Unidos. José Luis, me parece que tenías algo de prisa, me parece que nos teníamos que despedir, te dejamos ya marchar por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, es el problema de las clases por la tarde también. Bueno, hasta ahora nos adaptamos. Gracias, José Luis. Nosotros precisamente miramos de nuevo a últimas horas, volvemos a mirar a Oriente Medio. Ojo, porque hay sirenas sonando ahora mismo en todo Israel. Las FDI precisamente están informando sobre sirenas en todo Israel. Varios medios hablan de hasta 240 alertas. Se habla de un nuevo ataque masivo por parte de Hezbollah con, en los últimos 5 minutos, 240 alertas sonando tanto en el centro como en el norte de Israel. Pues prácticamente todos los barrios, prácticamente todas las zonas. Se habla de Tel Aviv, de Netanya, de la zona industrial, de Julia, por ejemplo, también hablan en West Palmachim Industrial Park, vemos también en Samaria, alertas, como decimos, en todo Israel, tanto en el centro como en el norte, después de un nuevo ataque por parte de Hezbollah, que precisamente hace declaraciones en estos momentos, dice literalmente que el alcance de sus misiles aumentará día a día hacia las profundidades de Israel. Pueden ver en las redes sociales precisamente estas imágenes, pueden ver un mapa precisamente con todo Israel ahora mismo con alarma sonando. Ven ustedes ahora precisamente imágenes de Israel ante el comando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel, que informa de que se han activado las alertas rojas en más de 180 comunidades israelíes. Se trata de uno de los mayores ataques desde el Líbano en cuanto a zonas amenazadas. Se han registrado explosiones tanto al norte como al sur de Tel Aviv. Se activa en estos momentos la cúpula de hierro ante este ataque masivo, este ataque con cohetes, con misiles desde el Líbano, como decimos, con hasta 240 alarmas que han sonado en los últimos 5 minutos. Nuevo ataque contundente por parte de Hezbollah, mientras nosotros, antes de terminar, tenemos que mirar también a otra de las noticias, otro de los temas del día de hoy. Hoy precisamente empezaba Steadfast Noon, empezaban estos ejercicios nucleares de la OTAN con el foco puesto en el conflicto en Oriente Medio. Parece que está restando un poco de protagonismo a lo que ocurre en Ucrania, pero la situación sigue igual o más tensa. Eduardo, te quiero preguntar por esto, por cómo está la situación en Ucrania. Leí hace escasos minutos que las fuerzas rusas habrían recuperado hasta el 50% de Kursk, algo también bastante importante, bastante
a tener en cuenta, pero hoy empezaban estos ejercicios nucleares de la OTAN que pues aumentan un poco más la tensión. Sí, la verdad es que no tocaban, ¿no? En este momento donde se han de tender puentes para llegar a una negociación que se traduzca en una paz en esa región, pues esto no ayuda, no ayuda. Fuerza una posición más severa, más exigente por parte de Rusia. Y bueno, la verdad es que, sinceramente, bueno, ejercicios nucleares, bien. Pero la cohesión política de Europa en estos momentos es tan lamentable que difícilmente pues, son algo más que un gesto, sinceramente. Son un gesto, bueno, estamos viendo una Europa absolutamente dividida en muchísimos intereses. Estamos viendo, por ejemplo, asociado a la guerra de Ucrania, como el actual presidente de la Unión Europea, que es Orbán por turno, que es de Hungría, pues como se opone a que sigan dando dinero y ayuda a Ucrania, pues la Unión Europea está tratando de implementar un sistema de donaciones voluntarias de países que quieren ayudar y los que no. O sea, es una cosa curiosa, pues, para saltarse precisamente el veto de Hungría, ¿no? Que es una norma de la Unión Europea. O sea, cuando ya empezamos a hacer trapicheos entre nosotros para no ponernos de acuerdo, pues hombre, sinceramente, yo soy europeo, soy de los que cree que Europa tiene que tener una fuerza de disuasión creíble, que sinceramente haríamos mejor en gastarnos el dinero en nosotros que estar regalándolo y las armas. O sea, no estamos muy sobrados de cohetes ni de nada, ¿no? Como para estar dándosela a terceros. Y que por terminar el cuento, pues yo creo que una vez más Putin lo que va a percibir con todo esto es pues un gesto más de Europa que, sinceramente, a no ser que haya un loco detrás de toda esta historia, no va a ninguna parte, ¿no? Bueno, pues hablando de locos, Adrián, te quiero preguntar por estos ejercicios nucleares de la OTAN, en un momento en el que además lo estábamos hablando, ¿no? También hay visos de que puede haber un conflicto nuclear en Oriente Medio y ahora en Ucrania, donde yo creo que, bueno, pues es el punto más candente, ¿no? En este sentido, la OTAN inicia estos ejercicios nucleares con soldados, con aviones y sobre todo, pues cerca de la frontera con Rusia, que, como está diciendo ahora Eduardo, se puede interpretar como al menos una provocación. Sí, bueno, una provocación más dentro de más de un año de provocaciones continuadas, ¿no? y crecientemente agravadas, ¿no? Estamos en una situación, lo ha comentado en cierta forma Eduardo, ¿no? Una situación contradictoria, porque por un lado tenemos, no sé si una marcha atrás o sí una suspensión de esa amenaza tan directa que teníamos sobre el lanzamiento de misiles de largo alcance, ¿no? Bueno, como ha comentado Eduardo, no sabemos si tendría que haber algún loco, pero parece que hay muchos locos en Occidente, porque eso, en cuanto a ese lanzamiento de misiles de largo alcance, que claramente se avisó desde Rusia, bien, pero si no hay ningún problema, pero si lo hacéis ya sabéis que estáis en guerra con nosotros, ¿no? Pues 3 o 4 días después, 400 y pico personas en el Parlamento Europeo dicen, no importa, venga, misiles contra Rusia, y se quedan tan tranquilos. Entonces, unos 400 y pico locos entre los europarlamentarios es una proporción bastante interesante, ¿no? Pero es que además tenemos no los gobiernos permanentes beligerantes, tenemos el gobierno de Gran Bretaña apostando por lanzar misiles de largo alcance contra Rusia, y tenemos, al parecer, también incluso al propio gobierno de Estados Unidos, en el que tanto la Secretaría de Estado, responsable de Exteriores, como la Seguridad Nacional, están a favor de ese lanzamiento de misiles de largo alcance, y ha tenido que ser el ejército el que diga no, que esto no tiene ningún sentido militar y lo único que hace es llevarnos a una guerra nuclear, ¿no? Pero claro, eso ha llevado a una suspensión que produjo probablemente esa anulación de la reunión en Ramstein, en la que aparentemente se iba a consensuar el acuerdo para el lanzamiento de esos misiles, pero no sabemos por cuánto tiempo. Ahí hay otro factor, y es que Rusia está sistemáticamente destruyendo en Ucrania estos misiles aportados por países de la OTAN y no se sabe muy bien cuántos quedan.
Entonces, esto puede también ser una razón para que esa decisión espere un tiempo, ¿no? No sabemos exactamente, ¿no? Pero, desde luego, sí estamos en una situación crítica. Ya digo, una situación que es un tanto contradictoria. Si parece claro que en el ámbito convencional los avances de Rusia pues, están dejando perfectamente claro que Rusia va a ganar la guerra, en línea con esa evolución estarían estos movimientos del gobierno de Alemania, que no vamos a dar más dinero, con un reconocimiento de que la guerra ha dado de sí lo que ha dado de sí y esto se ha terminado. Pero claro, por otro lado, esto es probablemente lo que está impulsando que los sectores más agresivos, estos sectores para los cuales es inaceptable, por razones políticas, una victoria de Rusia en Ucrania, pues estén quizás apostando los sectores neoconservadores, que tienen una gran influencia en el gobierno norteamericano o en el gobierno de Gran Bretaña, pues estén apostando por un estallido ya, ¿no? Entonces, vamos a ver esa relación de fuerzas cómo se mueve. Y no hay que descartar también lo que hemos comentado antes, que al final ahí está la posibilidad de estallido en Oriente Medio y la posibilidad de estallido en Ucrania, y también con esas dos variables van a jugar. Nos interesa mejor hacer la apuesta por el estallido en Oriente Medio en lugar de en Ucrania, nos interesa que estallen los dos a la vez, pues una cuestión estratégica que estarán muy probablemente analizando, lamentablemente. Bueno, pues analizando lo que sucede en el programa geopolítico, con estos ejercicios nucleares de la OTAN, con un nuevo ataque en Israel, muy pendientes de esta noticia. Se habla de cientos de alarmas sonando sobre todo en el centro de Israel. Se hablaba del norte y del sur de Tel Aviv. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Adrián, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer, como siempre. Muchas gracias, muy buen día. Nosotros hacemos una pequeña pausa, nada, apenas unos minutos, y seguimos con la mejor información enseguida. Rolling Stocks con Alma Navarro en Negocios Televisión.